Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. Esta gente del capítulo 3, ¿verdad?, muestra qué tan importantes para Dios las vestiduras blancas. Dice: y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, hoy, porque son insensatos. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis, versículo 4, que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son, díganlo conmigo, dignidad. Entonces, lo que aquí el Señor me está diciendo es que todos tenían vestiduras blancas, todos tenían ya sus vestidos, todos tenían vestidos, pero había unas personas que los habían dejado ¿qué? Manchar. Entonces viene lo mismo. Ojo con esto. Llegó el día de las bodas, ¿verdad? ¿Cómo está el vestido de uno el día de la boda? Impecable. Ya lo hicimos, ¿verdad? Ya lo pusimos bien hermoso, bien blanquito, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los vestidos blancos? ¿Cuántos han tenido aquí vestidos blancos, totalmente blancos? ¿Cuál es el único problema de los vestidos blancos? ¿Cuántas posturas aguantan? Por ahí medio. Una. No aguantan dos. ¿Aguantan cuántas? Una solita. Entonces por eso es tan especial que el día ese que tenemos vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, hay que entender que esas son las acciones que aquí Cristo las llama perfectas, o las acciones justas de los santos, de los escogidos. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por ejemplo, a cuánto les gustaría tener gafas espirituales? ¿Sí te gustaría? Es tenaz. No importa, segura, eso es duro. Es que el mundo espiritual tiene cosas horribles. Bastante horribles. ¿Ah? Yo quiero ver las bonitas, no se puede. Ah, ya. Bueno, mire, si nosotros tuviéramos ahorita mismo aquí gafas espirituales, mire, por ejemplo, este es el micrófono. Ahora. Entonces por ahí, ¿verdad? Hagamos de cuenta que estas son mis gafas espirituales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, así, sin gafas espirituales, ¿yo qué veo? Persona. ¿Cómo que nada? Sí veo. Mire, yo por ejemplo digo que aquí la hermana tiene una camisa rosadita, ¿verdad? Con un traje santo, no juegue con las gafas espirituales. Con un trajecito, creo que es azul, ¿verdad? Como rayado, y creo que las rayas son rosadas. Oh, buenos ojos, gracias Señor. Pero esas rayas están muy delgaditas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo me pongo las gafas espirituales? Ya no vería yo su vestimenta física, pero vería su vestimenta ¿qué? Espiritual. Entonces, ojo con esto, hay varios estados de vestimenta espiritual, ¿sí? Lo dice también en Apocalipsis más tarde, donde dice el Señor acerca del ladrón en la noche. ¿Por qué se dice que el arrebatamiento sucederá como ladrón en la noche? Sucederá como ladrón en la noche para los cristianos necios y para el mundo impío. Eso es lo que dice la Biblia. Pero para el remanente fiel, para esa gente que ama al Señor con todo su corazón y que vive en el Espíritu, ese día no va a ser ladrón en la noche. Entonces dice, le dice, por ejemplo, pila, que ese día no te sorprenda yo como ladrón en la noche y sea descubierta tu desnudez. Entonces, hay varios estados de vestidura espiritual. Una, por ejemplo, si yo me pongo aquí, veo a Hernandito. Entonces tiene chaqueta, siento que es como café, con un café, pues, grisáceo, para que uno diga que no. Me parece que es café. Y tienes una camisa verde, como de cuadritos, con otros colorcitos más oscuritos de pronto. Y un pantalón, creo que es de pana negro. Verde. ¿Es verde? Súper oscuro. Ay, sí, verde, muy oscuro, gracias. Verde oscuro. Ojo, pero ¿qué pasa si yo me pongo las gafas espirituales? Tú podrías tener varias condiciones espirituales. Uno, estar desnudo. ¿Explico? ¿Quiere explicar? ¿Quieren saber eso o no? ¿Quieren saber esos misterios espirituales o no quieren saber nada?
Páreme bolas. Ojo. ¿Qué fue lo primero que saltó a la vista de Adán y Eva cuando cayeron en pecado? La pregunta ¿era desnudez de qué índole? Porque yo pregunto, ¿estaban desnudos antes de caer en pecado? Claro. Sí. Y después de caer en pecado, estaban también desnudos físicamente. Luego, ¿cuál desnudez fue la que vieron? ¿Qué les pasó? Espiritual. La gloria de Dios los cubría con un resplandor. Cuando ellos caen en pecado, la vestidura espiritual se quita y queda solamente lo físico, lo carnal. ¿Cómo quedaron Adán y Eva? Adán le dijo a Eva, ¡Eva! Y Eva le dijo a Adán, ¡Adán! Entonces por eso dice el Señor, ten cuidado, mi querido hijo, mi querido amiguito, que estás en la iglesia, que escuchas la Biblia, que escuchas canciones, que haces así, que dices alabaré, todo eso. Ten cuidado que el día que yo llegue no te encuentre en pecado, porque te encuentro desnudo. ¿Se entendió? Ahora, otro estado espiritual. Tener las vestiduras, ¿sí? Las vestiduras blancas de lino fino, pero manchadas. ¿Se entendió? Manchas, carnalidad. Por eso es tan peligroso caminar en la carne. No puede usted caminar en contiendas, en herejías, en locuras, no, tiene que andar en el espíritu. Si no, si yo me pongo los lentes espirituales, diría, ¡uy! Esta hermana tiene sus vestiduras espirituales, las tiene así todas puestecitas, todas bonitas, pero hermana, parece que pasó por un taller antes de venir a la boda. ¿Quién me entendió? Y justo pasó al pie de los potes de aceite usted quemado. Y mire cómo le volvió el trajecito. Le voy a hacer esta pregunta. Bueno, tercer estado espiritual. Tercer estado espiritual. Tercer estado espiritual. Vestiduras blancas, de lino, limpio, resplandeciente, perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Vestiduras, entonces usted está impecable. ¿Cómo? Espiritualmente. No estoy hablando de lo físico. Físicamente usted puede estar con una pijama o en pantaloneta, pero puede que espiritualmente usted esté totalmente preparado y listo y que no tenga manchas ni nada. Me ibas a hacer una pregunta. Que del paso de la vestidura con manchas a la desnudez. Sí. Nada. ¿Es nada? Sí, es muy cierto. Por eso. Voy a hacer la pregunta. Pero ese nada cuesta mucho. Ojo, ¿con cuál de las tres formas de vestiduras? Bueno, ahora, ojo con esto, quiero explicar algo. Vestidura de Adán y Eva, ojo con esto. Adán y Eva Adán le dice a Eva, ¡Eva! Y Eva le dice a Adán, ¡Adán! Mire cómo estamos. Y Adán hizo, y Eva hizo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Se cubrieron. Se cubrieron con hojas. De las hojas de la religiosidad. Yo puedo decirle a Dios, bueno, Dios, sí, yo estoy en pecadillo, pero voy a la iglesia. Esa es una hoja. No, deja el pecado y ven a la iglesia. Porque ¿qué pasa si yo llego aquí con una hoja así de esas de plátano, no me da mejor, pero una hojita esas como de parra, y atrás y adelante, y llega y sopla un ventador? ¿Qué hace Eva? ¡Adán! ¿Quién me entendió? Entonces voy a hacerte esta pregunta. Voy a hacer esta pregunta. ¿A cuál de los tres? ¿Al de las hojas? ¿Al de la vestidura manchada? ¿O al de la vestidura perfecta deja entrar el Señor a la boda? La perfecta. Pero los de la manchita. No, una manchitica. Así se hacen cosas. ¿Miramos? Oiga, gracias por sus gafas espirituales, madrecita.
Poderosas palabras de todo. Mire, pero tienes unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, o sea, sus obras son perfectas. Unas pocas personas en Sardis cuyas obras son perfectas, ojo con esto, y andarán conmigo en vestiduras como blancas, porque son ¿qué? Dignas. Le voy a preguntar una cosa, ¿por qué son dignas? Fácil, porque mantener la vestidura sin manchas es dificilísimo. Por ejemplo, una de las alabanzas que se va a utilizar después en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis para el Cordero es: ¿tú eres qué? Digno de tomar el trono, la gloria. ¿Por qué se le dice eso a Jesús? ¿Por qué le dicen tú eres digno? Porque el Cordero venció el pecado estando en un momento tan terrible como el de la crucifixión. Yo me pregunto cuánto de nosotros no pecaríamos con semejante amenaza tan grave. ¿Pedro pudo pasar la prueba? No la pasó. ¿Judas pasó la tentación? ¿Y quién era Judas? ¿Usted cree que Judas tenía más unción que usted? Le haciendo una pregunta. ¿De qué dice, hermano? ¿Quién tenía más unción? ¿Quién era más usado más poderosamente? ¿Judas o usted? ¿Judas? Sin duda alguna. Sí. ¿Usted quién cree que tenía más fe, hermano? ¿Pedro o usted? Pero llegó el momento de la prueba y de la tentación, y Pedro negó a Jesús. Y llegó el momento de la tentación, y Judas entregó el gesto al Señor. Entonces, ¿qué me dice eso? Ojo con su vida espiritual. Jesús nos regaló la pauta: velen y oren para que no entren en tentación, porque hay momentos donde Dios nos avisa. ¿Cuánto les ha pasado que yo le dice: ayuna, ora, métete conmigo, ora? Y yo le dice: uy, pero tan claro, porque yo siento que te orar, que me voy a meter a orar, pero no ora. Yo le dice: sí, Señor, sí tengo que orar, pero... Y le viene el momento de la tentación, le viene la prueba y cayó. Sí. No, se los estoy diciendo porque así es. Jesús le dijo a Pedro: Pedrito, vele y obre, hijo, para que no caiga en la tentación. ¿Cuál tentación, Señor? Yo soy un santo. Después lo cogió la muchacha ya y le dijo: ¿usted estaba con él? La tentación. ¿Usted estaba con él? No, ¿a qué hora? ¿Qué le faltó a Pedro? ¿Qué le faltaba? Oraciones. Pedro tenía por montañas, hermanos. Oración. Si él hubiese orado, si el maestro dijo: hijo, ore y tal, y el Señor le quiso orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ojo. Y Pedro, ¿qué pasa si están Pedro, Juan y Jacobo, verdad? ¿Qué pasa si Pedro, Juan y Jacobo, qué pasa si Pedro dice: uy, no, el Señor me está tratando de avisar algo, y se pone también a orar? Padre, hágase tu voluntad, renuncio a mi carne, renuncio a este mundo, renuncio al temor, ayúdame, Dios, úngeme con tu espíritu. Y allá Pedro metido. ¿Y qué pasa si cuando Jesús hubiese salido allá, hubiese salido y hubiese dicho: Pedro, bien, estás acompañándome? Oiga, Juan, Jacobo, ni una horita, voy a volver a orar. ¿Qué pasa si Pedro se quedó orando? Y sigue orando. ¿Y qué pasa cuando allá en el templo tú estabas con él? Sí, soy su discípulo. ¿Y qué? No cae. Por eso la mucha oración y el que está continuamente en la presencia de Dios me prepara para cualquier tentación. Pero la falta de oración me pone vulnerable, porque me pongo carnal, y la carne es carne y siempre reacciona igual. Por eso decía el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Perfecto. Entonces, mientras que usted esté en la carne, su gran arma es orar y estar vigilante. Ya viene la tentación, ya viene la mano con una pelea, ya viene la mano con la camorra, ya viene el otro aquí con un problema. Si usted está en el espíritu, no lo coge fuera de base. Pero si uno está en la carne, hermano, se le sale uno a la carne y ya le respondió, ya se regó, ya se manchó la vestidura, ya pecó, ya, mejor dicho.
¿Se entendió? Por eso son dignas, porque estas personas, como nos damos cuenta aquí, pero ahora se pone más grave, sigamos leyendo, son dignas porque es difícil mantenerlas blancas. Dice, oh, el que venciere. ¿Qué venciere? ¿Qué pasaba en Sardis? Había mucha gente cristina. ¿Saben qué es lo más difícil de ser un buen cristiano? Estar en una iglesia de cristinos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estoy en una iglesia de 10.000 personas, de los cuales 9.900 son cristinos y solamente 100 son cristianos? Peligro. ¿Qué tan fácil es caminar en medio de esa jauría de lobos? Muy difícil. Y cuidadito, usted le va a saltar una palabra de profeta así bien templada, porque ahí sí que lo descabeza, lo apedrean, hermano. Entonces por eso dice el que venciere. ¿Yo por qué voy a decir el que venciere? Si yo digo vencer, ¿qué implica vencer? ¿Que hay una qué? ¿Una batalla? Una lucha, un problema. Entonces dice, si esas poquitas personas que no han manchado sus vestiduras logran vencer a semejante problema que es Sardis, mire lo que dice. Será vestido de vestiduras ¿qué? Blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. de la vida. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué se necesita? A mi hermana que tiene harto tiempo en el Evangelio. ¿Qué necesito yo para entrar al cielo? Estar en la lista. Ojo con esto. Y el Señor dice, el que venciere no lo borro. Y si volteamos la frase, ¿cómo diría? Lo borro. Si usted no vence. ¿Sabe que la salvación se pierde o no se pierde? Como hay unos pastores que dicen que no se pierde, pues sí se pierde. Entonces, ojo, si usted no vence la tentación, la tibieza espiritual, si usted no sale de su mediocridad, van a borrar su nombre del libro de la vida, por cobarde. ¿Quién me entendió? Porque es muy grande lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué va a pasar con nosotros si nos descuidamos? ¿Cuántos se sienten felices de haber conocido a Cristo? Súper feliz, lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Se sienten felices ustedes también? Yo me siento feliz. Pero ahora, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Ah? Cuidarlo. Bueno. Acompáñenme ahora sí a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y volvamos a mirar este puntito. ¿Ya lo tienen? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Si ya lo tiene, dígame. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ojo con esto, ¿me están oyendo? Ojo con esto. Quiero que leas bien y te des cuenta que aquí el apóstol Pablo se está incluyendo en todo lo que está hablando. Eso significa que es un discurso refiriéndose a los creyentes. ¿Vale? Sigamos mirando.
Por lo cual os decimos, está hablando en plural, porque la carta a los tesalonicenses está encabezada por 3 apóstoles, que son Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Claro. Y dice yo, ¿y cómo lo sabemos? Vale, leyendo. Venga, le muestro donde dice que son apóstoles. ¿Están listos? ¿Sí? Pablo, Silvano y Timoteo dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Está bien el encabezado? ¿Cuántos están encabezando? 3. ¿Eso es plural o singular? Plural. O sea que si estamos bien, toda la carta debe ir dirigida en plural cuando se refiere a los que lo escribieron. ¿Vamos bien? Capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita, ¿está en plural? Nuestra visita, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes visitaron? Ahora, escúcheme, de pronto usted nunca ha estado en un estudio bíblico como el que yo estoy haciendo, yo no lo sé. Yo sé que no todos los pastores se detienen así ni explican como si fuéramos niños, ¿sí? Pero yo aprovecho que somos poquitos para poder explicar la escritura lo mejor que pueda. ¿Estamos o no? Lo que me importa es que usted comprenda lo mejor que se pueda. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados. ¿Quiénes fueron ultrajados? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Estamos bien o no? Tan lindo que es el idioma, ¿verdad? Sigamos. Ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no precedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Quiénes fueron aprobados por Dios? Pablo, Silvano y Timoteo, sigamos leyendo. Para que se nos confiase, el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Derribada la teoría de que no hay más apóstoles después de los apóstoles del Cordero. ¿Sí miró? ¿Sí leyó en su Biblia o no? Los bautistas dicen que no. ¿Y entonces yo a quién le creo? ¿Al idioma? ¿A las escrituras o a los bautistas? A la escritura. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo. Ahora, siguiendo en ese mismo discurso, en el capítulo 4, noten que ellos siguen hablando acerca de ellos como creyentes. O sea, yo creo que les trato de explicar que la palabra de Dios maneja diferentes voces y nosotros tenemos que aprender a oírlas. Una cosa es decir nosotros, ¿a quién me refiero con nosotros? Los creyentes. Y otra cosa es decir ellos. Entonces miren, lo primero que uno tiene que hacer para entender bien la escritura es comprender el idioma. Si usted no comprende bien su idioma o el idioma donde está escrito eso, grave, porque ya comenzó usted a desviarse y a no entender. Sigamos adelante con el mismo discurso. Porque el Señor mismo, versículo 16 del capítulo 4, ojo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo ¿qué harán? Entonces, ojo, primer suceso, cuando el Hijo de Dios vuelva, y aquí algunos dicen, no, es que no se va a ver, pero aquí dice que Él viene con los santos, y dice que viene, y dice que da una voz de trompeta y resucita a los muertos en Cristo, ¿verdad? Pero mira lo curioso, después, ¿qué pasa? Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, sigue en plural, ¿verdad? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene la palabra arrebatamiento. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor. Ahora, ellos, ¿quiénes son ellos? Juntamente con ellos, ¿quiénes son? Los que resucitaron, los muertos en Cristo.
Luego, los que vivimos para cuando el Señor venga, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, para recibir al Señor en el aire. Entonces algunos dicen, esa parte del rapto no será visible Cristo. Yo tengo mis dudas, no las comparto con los demás teólogos, con los demás que dicen eso, porque aquí yo veo que Él viene con los santos, que resucitan unos y que nosotros salimos a encontrarlo en los aires. Esa es la diferencia, que Jesús cuando venga al arrebatamiento no toca la tierra, que es lo que va a pasar cuando Él venga al final de la ira de Dios. Él ahí pone sus pies sobre el monte de los olivos y lo parte en dos pedazos. Pero en ese momento Él, desde arriba nos llama a los fieles. Porque ahora yo me pregunto una cosa, ¿cuánta fe se necesita para creerle a Dios un milagro como este? Hay gente que va a orar por un paralítico y yo le pregunto, ¿tiene fe que se para o no? Muchas veces no. Hay personas que dicen, tengo gripa y quiero que lo que haces. ¿Ah? Para el médico, pastillas, no sé qué. Yo le pregunto a una persona que tiene esta fe, ¿se puede ir en el arrebatamiento? ¿Va a creerle a Dios que Dios es capaz de transformar todo su cuerpo, no una muela, no un intestino, no una pierna, todo su cuerpo en un cuerpo espiritual y lo va a sacar volando por las nubes? ¿Para eso se necesita fe o no? Bastante. ¿Qué tanta fe necesitó Pedro para creerle al Señor Jesús que él podía caminar por la palabra de Cristo sobre el agua? No, sí la tuvo, pero le falló el rato, ¿verdad? Pero se necesita fe o no. ¿Cuántos aquí serían capaces de estando frente a un río bien caudaloso y que escucharan que el Señor le dijera, bueno, hija, hágale que lo vas a caminar por el agua? Si me dice yo sí lo escucho de verdad. Pero bueno, ahora viene la pregunta, ¿será que nos fallará como Pedro si empieza a ponerse ese río y ¡uah! Macho, se necesita fe para irse en el arrebatamiento. ¿Cuánta? Toda. Cuando se enferme, lo primero que usted tiene que hacer es orar, reprenda la enfermedad. Si usted no es capaz de creer por una sanidad de una gripa, va a creer usted por un paralítico, va a creer usted por provisión sobrenatural, va a creer usted por el rapto, no cree nada. ¿Cuántos me entendieron? En el rapto se van primero los que tienen una fe poderosa. O los que no tienen fe, imagínense, no pueden hacer nada. ¿Qué va a ir en el rapto una persona así? ¿Quién me está entendiendo eso? Siga adelante. Por tanto, alentados. La iglesia se alentaba con el rapto, con el arrebatamiento, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ojo, va a cambiar el discurso. ¿Están preparados? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. ¿A quién está hablando ahí? A la iglesia, sigamos leyendo, de que yo os escriba. Ahí ya está hablando ahora sí quién. Pablo solito. Porque vosotros la iglesia sabéis perfectamente que el día del Señor, o sea el arrebatamiento es también ¿qué día? El día del Señor. Entonces aprende esto en teología. El día del Señor es la ira de Dios. ¿Se entendió? ¿Es qué? La ira de Dios. El tiempo donde Dios derramará su ira. No solo sus juicios, porque sus juicios están sobre la tierra todo el tiempo. Algunos dicen, no, es un tiempo de juicios. No, tiempo de ira, consumación de la ira de Dios. Eso no es cualquier cosita. La tierra va a quedar devastada cuando Dios envíe su ira a la tierra. Pero sigamos adelante, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ¿qué? Ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿cuántos están entendiendo la palabra? Ojo con esto. Escuche bien. Pablo dice nosotros. Cuando en la carta a los tesalonicenses dice nosotros, ¿a quién se refiere? Pablo, Silvano y Timoteo. Luego cuando dice vosotros, hermanos, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. Luego cuando dice yo, pues es él. Y luego cuando dice cuando digan. Perfecto. Esto me gusta. Que leamos bien. Síganlo leyendo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Destrucción cómo?
repentina. O sea, para el mundo impío, el rapto va a ser algo como repentino, algo increíble, algo que quién sabe de dónde salió.